Bien, hoy día vamos a avanzar en lo que es principalmente la tercera semana de gestación. Acá vamos a ver algunos puntos que son importantes, algunos conceptos sobre, por ejemplo, el de gastrulación. Este proceso de gastrulación se refiere a que de las dos capas embrionarias que la semana pasada estábamos hablando, es decir, de la formación del epiblasto, este epiblasto va a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De tal manera que al finalizar la gastrulación vamos a ver estas tres capas embrionarias, es decir, en el disco plano, ¿no? Y por otro lado, también en la tercera semana vamos a poder identificar algunas estructuras que nos va a permitir establecer el eje cráneo-caudal. De hecho, la semana pasada habíamos comentado sobre una estructura que la denominamos como EVA, que es la región anterior del endodermo. Esta, digamos, junto con la línea primitiva, va a establecer el eje cráneo-caudal. Esta región, este endodermo visceral anterior, está en la parte está justamente en la parte anterior, no valga la redundancia, y la línea primitiva va a estar en la región posterior de este disco plano, y lo que justamente va a hacer la expresión de la formación del mesodermo y el endodermo. Ahora, de hecho, para que exista todos estos procesos, o sea, para que se forme la línea primitiva, para que se forme el EVA, para que de hecho incluso se establezca el eje cráneo-caudal, tiene que haber una determinada expresión génica de algunas proteínas que nos van a ayudar justamente para que se establezca este patrón corporal básico del embrión. Por ejemplo, la línea primitiva va a haber una mayor expresión de un gen que se denomina nodal, ¿no? N-O-D-A-L, nodal. Este gen, cuando está expresado justamente en esta zona, es la que nos va a ayudar a que se forme esta estructura. Vamos a ver más adelante qué es esta línea primitiva, ¿no? Entonces, en resumen, tendríamos lo siguiente: la masa celular interna, que es lo que vimos la semana pasada. Habíamos visto que esta masa celular interna se va a subdividir en dos partes, que es el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto formará al epiblasto embrionario propiamente dicho. Luego de este epiblasto se va a formar lo que es el ectodermo amniótico, lo que va a formar a futuro lo que es la cavidad amniótica. Luego tendríamos que este epiblasto embrionario va a formar entonces el ectodermo embrionario, y a partir del ectodermo embrionario vamos a ver lo que se dará origen a la cresta neural. En el epiblasto vamos a observar esta estructura que es la línea primitiva, que, como decíamos, es la que va a establecer ese patrón cráneo-caudal. Pero no solamente eso, sino nos está indicando que cuando veamos la línea primitiva ya se está formando el endodermo y el mesodermo. Dentro del mesodermo, algunos autores van a considerar a esta estructura que es la notocorda. De hecho, incluso algunos dicen de que la notocorda sería el mesodermo axial. Vamos a ver unas figuras para poder ubicarnos en el espacio. Y por otro lado, a partir de la formación de la línea primitiva, vamos a ver el mesodermo extraembrionario, ¿no? El mesodermo extraembrionario, que junto con el ectodermo amniótico vamos a hacer parte de las estructuras que formará más adelante las membranas fetales. Luego tenemos además que el endodermo embrionario, entonces de ahí va a haber un proceso que vamos a denominar como el endodermo alantoideo.
Del hipoblasto tenemos el endodermo extraembrionario, también se ha visto que podría formar parte del endodermo extraembrionario, y el endodermo del mismo saco vitelino. Por otro lado, del trofoblasto, que es parte del blastocisto, dará origen al citotrofoblasto y al sincitio trofoblasto. Vamos a observar algunas imágenes también para poder identificar cada una de estas estructuras. Este es un embrión de un disco que sería de esta forma, ¿no? Que es de una forma plana. Ha habido un corte en esta dirección, y lo que estamos observando es la parte superior, que sería esta, ¿no? del embrión, o sea, el epiblasto, y lo que se observa es la línea primitiva y el nódulo primitivo. Entonces, como les estaba comentando, esta línea primitiva, ¿dónde se va a observar? En la parte posterior del embrión. Esta línea primitiva entonces nos está expresando justamente el hecho de que el epiblasto está cambiando, o mejor dicho, se está observando una migración de estas células epiblásticas hacia la región donde va a formar el mesodermo, y va a ir hacia el hipoblasto para reemplazar al hipoblasto y llevarlos hacia los lados, de tal manera que vamos a tener al final el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, si nosotros viéramos al embrión, todo esto sería lo que es el saco vitelino. Por arriba entonces estaría la membrana, perdón, la cavidad amniótica. Estas estructuras de color celeste serían entonces los amnioblastos, ¿no? Que justo con el mesodermo hay estructuras mesodérmicas que van a migrar y que van a juntarse, digamos, con el amnioblastos para formar estas estructuras que van a rodear al feto. Cuando terminemos embriología, toda esta imagen la vamos a tener en claro. Poco a poco, vamos a ir, ¿no? Por partes. Claro, ahora esta es una mirada así global de lo que, en resumen, de hecho mucha gente vea la embriología de esta manera, ¿no? Claro, es más compleja, probablemente porque van a existir factores de expresión que van a hacer que algunos órganos se formen y otros no. De hecho, incluso para que se forme un órgano, creo que no sé si hablamos la semana pasada, tiene que ver estas señales que van a inducir a un determinado grupo celular, y va a haber otro grupo de células que van a ser competentes, ¿no? Entonces hay un sentido de inducción y competencia en la formación del embrión. No es que la formación de un órgano es completamente aleatoria, tiene que haber un sentido de inducción y competencia. Más o menos lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Ustedes serían las células competentes y yo sería el inductor, ¿no? De llevar algo de información para que ustedes la reciban, y luego posteriormente van a ser médicos. Entonces, no es completamente, o sea, el que estén ustedes acá no es probablemente aleatorio, ¿no? Sino hay una competencia que cada uno de ustedes tiene y que ha hecho de que estemos estudiando esta carrera. Entonces, de esto lo que vamos a fijar algunos conceptos, bueno, digamos, ir avanzando. El epiblasto formará el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, el endodermo va a dar origen a todas las estructuras del epitelio del sistema respiratorio, va a dar origen al epitelio del sistema digestivo, y, por ejemplo, los anexos como el hígado y el páncreas, ¿no? Que eso ya lo han visto en el curso de anatomía. Luego, con relación al mesodermo, en el mesodermo se hace un poco más complejo, porque va a haber una subdivisión del mesodermo, donde vamos a ver un mesodermo axial, que es el que va a dar origen a la notocorda. Luego tenemos el mesodermo paraxial, donde estos están relacionados principalmente para la formación de músculos y dermis. Luego tenemos el mesodermo lateral, que dará origen a lo que es el esqueleto de los miembros.
Y por último tendríamos el mesodermo intermedio, que está relacionado, por ejemplo, todo el sistema genitourinario. Entonces, cuando hablemos de mesodermo, de hecho en las prácticas, me parece que es la última práctica, o las dos últimas al menos, vamos a ver que el mesodermo se subdivide, ¿no?, en intermedio, en paraxial, axial y lateral. Y en el ectodermo es, digamos, más sencillo que el mesodermo, porque tendríamos al ectodermo embrionario, y dentro de este ectodermo embrionario tendríamos al neuroectodermo, que va a dar origen al tubo neural, y este a su vez a todo el sistema nervioso central. Todo el sistema nervioso central entonces procede del tubo neural, y del ectodermo superficial entonces dará origen al epitelio corporal del individuo, y este a su vez incluso de sus anexos, ¿no?, como el pelo, las uñas, etc., las glándulas mamarias, sudoríparas, etc. Algunos autores van a ir comentando que aparte de estas tres capas embrionarias, es decir, endodermo, mesodermo y ectodermo, tendríamos una cuarta capa embrionaria, que es la cresta neural. Por eso que acá incluso Carlson lo describe de esta manera, ¿no?, le da otro color, ¿no?, y le da una importancia, porque estas células de la cresta neural, que si bien se forman a partir del tubo neural, que también eso lo vamos a ver más adelante, esta cresta neural va a dar origen a diferentes órganos que no tienen una relación funcional. Y eso es importante que también, o mejor dicho, que lo tengan presente, porque en esto, digamos, algo podríamos ir deduciendo, ¿no?, el riñón, lo que es la dermis, músculo, el sistema epitelial del sistema respiratorio, del sistema digestivo. Pero en la cresta neural, los órganos que va a ser parte, no hay una relación, digamos, funcional, ni siquiera espacial. Por ejemplo, van a formar estructuras relacionadas al corazón, o por ejemplo a nivel del diente, ¿dónde está el diente? Acá, ¿no?, la dentina del diente, del corazón, diente. O sea, no hay una lógica en la cresta neural. De hecho, acá en la cresta neural sí va a haber, van a tener que ustedes memorizar más, ¿ya? Solo es, digamos, un par de láminas, en todo caso, cresta neural, pero sí hay que memorizar, porque, como les vuelvo a decir, no hay un sentido, digamos, de lógica, ¿no? El ectodermo, sistema nervioso central, porque proviene del tubo neural, y el ectodermo superficial formará piel y glándulas anexas, etc. Entonces, esta imagen, poco a poco, entonces vamos a ir repasando a lo largo del curso. Cuando ya existe la implantación, o sea, ya si existe implantación, ¿en qué semana estaríamos? Estaríamos en la segunda semana, ¿no? Porque la implantación es en la primera semana, y cuando exista la implantación, a partir de ese momento, entonces ya sería la segunda semana. Y cuando observamos el disco bilaminar, es decir, el epiblasto, que es de color celeste, y el hipoblasto, que sería de color amarillo, también seguiría siendo la segunda semana. Cuando veamos las tres capas embrionarias, va a ser la tercera semana. Entonces, cuando veamos tres capas, acuérdense, tres semanas. En la parte inferior tenemos el saco vitelino, y en la parte superior la cavidad amniótica, ¿no? Ambos son espacios, ¿no?, llenos de líquido, que posteriormente el saco vitelino va a hipotrofiarse, va a desaparecer, y el que va a permanecer a lo largo de toda la gestación va a ser la cavidad amniótica. De hecho, esta estructura va a rodear al individuo, al feto, para que, digamos, sirva como cuña, ¿no? La cavidad o el líquido amniótico sirve como cuña, o sea, como presión, para que no tenga, evitando, perdón, eventos externos y el feto se llegue a dañar. Este es el embrión a los 16 días, este es un embrión a los 19 días, y desde qué punto o desde qué parte estamos observando esta imagen.
lo que se ha hecho es, se ha cortado, digamos, el amnios en este punto, ¿no? Y estamos observando esto desde la parte superior, de tal forma que vamos a observar lo que es la línea primitiva y una estructura que es el nódulo primitivo. Como ya les había adelantado, la línea primitiva entonces se va a observar en la región caudal y esta va a ser la región rostral, también se le denomina como región craneal, ¿no? Rostral o craneal. Nuevamente acá el embrión, tenemos la línea primitiva, el nódulo primitivo, y una cosa que se observa es que esta línea primitiva a lo largo de la tercera semana, es decir, cuando se completa la gastrulación, esta línea primitiva va a ir reduciendo en tamaño, ¿sí? Y eso, digamos, llega incluso un momento en el que va a desaparecer. Como habíamos adelantado hace un momento, la notocorda va a ser una estructura que proviene del mesodermo, ¿no? ¿De qué mesodermo? Del mesodermo axial. Incluso ¿y desde dónde o desde qué punto se empieza a formar la notocorda? Entonces, para eso justamente es importante volver a esta imagen, ¿no? El nódulo primitivo. Entonces, si nosotros viéramos al embrión en este punto, haríamos un corte en este punto, a partir de esta región para la región rostral, se va a formar esta notocorda. Entonces, como dice acá, las células prenotocordales se van a invaginar en el nódulo primitivo y van a avanzar cranealmente, esto es craneal o rostralmente, hasta llegar a una estructura que se denomina como la placa precordal. Y la migración celular, entonces vamos a ver la línea primitiva, va a haber una migración celular hacia los lados del embrión. Luego, en estas dos imágenes, o la imagen de la izquierda, perdón, tenemos la membrana bucofaringea y lo que es el alantoides. Veamos acá en la imagen B, ¿no? Donde al embrión lo estamos viendo, le hemos hecho un corte en este punto, o sea, digamos, estaríamos viendo así el embrión, ¿no? Y se le está haciendo el corte de esta manera para observarlo de perfil, ¿no? Esta es una imagen de perfil del embrión y esta es una imagen de mirándolo de esta manera, ¿no? Digamos de frente. En la imagen en la imagen B estamos observando entonces el amnios, ¿no? Como habíamos hablado, esta es la cavidad amniótica. Si es que en este punto estamos viendo el surco y el nódulo primitivo, para adelante se va a formar lo que es este proceso notocordal, ¿no? ¿De dónde proviene el proceso notocordal? Del mesodermo axial. En la parte anterior vamos a observar esta placa precordal. ¿Por qué se llama así? Porque, digamos, hay una región que se comunica entre el ectodermo y el endodermo. Ese espacio entre que no hay mesodermo, como vemos acá, se denomina placa precordal. Entonces va a alcanzar la notocorda hasta este punto. Y otra estructura, bueno, acá sería lo que es el saco vitelino, ¿no? Nuevamente la cavidad amniótica, el amnios, el surco primitivo. El surco primitivo dijimos que es una expresión de esta migración de las células epiblásticas para formar el mesodermo y también reemplace al hipoblasto y forme el endodermo embrionario. ¿Qué más? Tenemos el saco vitelino en la parte inferior.
Nuevamente vamos a ver entonces al embrión desde la cara superior. Esta sería la región craneal, esta es la región caudal. ¿Por qué la región caudal? Porque se ve la línea primitiva. Entonces cuando les digamos esto, la línea primitiva se observa en la parte craneal o caudal, en la parte caudal. Entonces aparece la línea primitiva, llega hasta el nódulo primitivo, desde este punto hacia arriba, digamos, o hacia la región rostral, se forma el proceso notocordal progresivamente y hasta alcanzar la placa precordal. Luego esta línea primitiva va a ir regresionando, por eso acá ven ustedes estas flechas, regresiona, ¿no?, hacia la placa cloacal progresivamente, ¿no? Ahora, probablemente en sí no sea una regresión, ¿no?, porque ustedes van a comprender de que también el embrión está creciendo, ¿sí? Está creciendo, se está elongando, y la línea primitiva, digamos, tiene un tamaño determinado, pero no es que en sí también disminuye, sino permanece de un tamaño casi invariable, ¿no? Pero, digamos, llega un momento en el que va a desaparecer esta línea primitiva. Y la notocorda va a alcanzar a la placa precordal. Claro, en esta imagen lo que estamos observando no es que la placa precordal esté en la parte superior del embrión, ¿eh? O sea, esta imagen lo que nos está mostrando es como si hubiéramos eliminado la parte superior del embrión, o sea, esta parte, para poder, digamos, visualizar la notocorda, ¿ok? O sea, como si hubiéramos hecho una disección en este punto, hubiéramos cortado, hemos abierto para justamente ver ese crecimiento de la notocorda de manera progresiva hasta alcanzar la placa precordal. Porque como vimos, entonces, acá la notocorda es parte del mesodermo, ¿no? Está en la parte, mejor dicho, el ectodermo y el mesodermo. Perdón, entre el ectodermo y el endodermo. Bien. Como habíamos adelantado, entonces, esto está determinado por patrones complejos de expresión génica, la expresión del plan corporal, y de tal manera que vamos a observar el ectodermo. En el ectodermo va a haber un proceso que se denomina como neurulación. La neurulación es la formación del tubo neural. Ya eso también lo vamos a ver ya en 2 semanas aproximadamente. Cuando veamos sistema nervioso central, vamos a ver con más detalle este proceso de neurulación. Pero adelantando, la neurulación entonces es la formación del tubo neural. Y luego vamos a ver entonces el mesodermo y el endodermo. Un poco de neurulación, entonces vamos a tener ectodermo en la parte superior, ¿no? Luego las células inductoras van a ser la notocorda. La notocorda es esta estructura inductora para la formación del surco neural, y este surco neural va a dar origen al tubo neural. Como les decía, esto vamos a ampliar en el sentido de conocer con un poco más de detalle cuál es la expresión génica que va a dar origen a esto, ¿no? Y vamos a ver que la cresta neural se forma justamente en la cresta durante la formación de este tubo neural, ¿ok? Por eso se llama células de la cresta neural. Sin embargo, la característica de esta estructura es que se va a desprender de este punto. Algunas de ellas van a quedar como parte del sistema nervioso central para formar, por ejemplo, lo que son los ganglios. ¿Están en anatomía todavía? Algunos dicen sí y otros no. No sabemos. ¿Y han hecho médula espinal? No llegamos a neuro. Entonces, cuando veamos médula espinal, seguramente van a hablar de lo que son las células, de lo que es tejidos, el sistema sensitivo, ¿no?
y va a haber una estación que van a ser conocidos como los ganglios. Estos ganglios van a ser formados, por ejemplo, de las células de la cresta neural, ¿no? Como les decía, las células de la cresta neural que también formaban parte del infundíbulo de salida del corazón. Cuando veamos la parte cardíaca, también vamos a hablar de las células de la cresta neural. Entonces, ¿por qué se llama cresta neural? Porque justamente se está o se va a formar en la cresta durante la formación del tubo neural. O sea, se forma el tubo neural y estas células de la cresta neural se desprenden del ectodermo, se desprenden del mismo tubo neural para luego, digamos, dependiendo de la ubicación, forme parte de los ganglios, del infundíbulo de salida, de los dientes. Incluso las células de la cresta neural van a formar parte de lo que es los huesos de la cara y parte del cráneo, ¿sí? ¿Y qué más? Nada más. Nuevamente, la cresta neural y luego se cierra el tubo neural. Luego tenemos entonces las células de la cresta neural que, como dijimos, se van a desprender del tubo y luego van a entrar en un proceso de migración. Embriones en diferentes momentos, 18 días, 20 días, 22 días y 23. Lo que estamos observando entonces es en los 18 días el nódulo primitivo, la línea primitiva, ya cuando está en un proceso franco de regresión de la línea primitiva, entonces ya se formó la notocorda. Esa notocorda es el sistema inductor entonces del ectodermo, para que este ectodermo forme el surco neural primero y luego el tubo neural. Y es lo que estamos observando acá, ¿no? Se va primero ver lo que es la placa neural, el surco neural, que progresivamente se va a ir cerrando, ¿no? En diferentes puntos. Eso también lo vamos a ver con más detalle, o lo vamos a repasar en todo caso cuando hagamos sistema nervioso central. Al final, este cierre, vamos a tener un neuroporo anterior, que sería este de acá, y un neuroporo posterior. El neuroporo anterior se cierra antes, a los 25 días aproximadamente, y el neuroporo posterior a los 28 días aproximadamente. Luego, como parte de la estructura tridimensional, digamos, del embrión, seguramente ustedes cuando vean imágenes de los textos, en embriología se observan estas estructuras que son conocidas como los somitos, ¿no? Y se enumeran somito 1, 2, 3, etc. Veamos acá dos vídeos, cómo se va a ir cerrando progresivamente el tubo neural. Primero se forma la placa, se forma el surco y luego se cierra, ¿no? Nuevamente se forma la placa neural y luego esta placa neural va a formar el tubo neural. ¿Okay? Bien, entonces, como les decía, una diapositiva de cresta neural. Esta cresta neural, también conocida como la cuarta capa germinal, estas células de la cresta neural pasan por una transición epitelio-mesenquimatoso, ¿no? ¿Qué significa epitelio-mesenquimatoso? Esto, ¿no? Lo que estábamos hablando acá. Cuando están en contacto con el amnios, o con el líquido amniótico, o con la cavidad amniótica, estas células de hecho son epiteliales, ¿sí? Y aquellas células que van a estar en la parte intermedia se les denomina mesenquimatosas, ¿ya? Porque a veces cuando leemos embriología decimos células que se van a convertir o son mesenquimatosas, y uno dice, ¿qué es mesenquimatoso? Mesenquimatoso significa que va a estar como en la parte intermedia, o como el sándwich, digamos, o la carnecita del sándwich, ¿no? Entonces, de lo que es rebanada de pan, se convierte en la carne, ¿sí? En el mesénquima. Y estas células de la cresta neural, como vemos acá, pasan por una transición epitelio y mesenquimatosa, porque de lo que están en la parte del ectodermo van a estar en la parte intermedia. Y es una cosa importante, es que muchas de ellas van a migrar, ¿no?
En el proceso de embriogénesis hay muchos ejemplos de migración. Uno de ellos, probablemente uno de los más importantes, es el de la migración de las células de la cresta neural. ¿Sí? Como las células que van a estar en la parte posterior, por ejemplo, en la región craneal, van a formar los huesos de la cara y parte de los huesos del cráneo. Van a migrar hacia la parte anterior. Otras estructuras que son importantes, que utilizan la migración para formar un órgano, es las células gonadales primordiales. También vamos a ver en la última sesión, estas células también van a migrar desde del epiblasto, migran hacia el saco vitelino y luego regresan a través del tubo digestivo hacia la cresta genital. Y acá vemos los derivados de la cresta neural, ¿no? Tejido conectivo y huesos de la cara del cráneo. De hecho, casi todos los huesos, excepto cráneo, parte del hueso del cráneo y cara, están formados en el mesodermo. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen el esqueleto, entonces van a relacionarlo con mesodermo. Pero la excepción, ¿dónde va a ser? La excepción va a ser la cara y el cráneo. Como les hablaba hace un momento, los ganglios, ya sea de los nervios craneales o de los nervios espinales, también van a originar las células de la cresta neural. La célula C de la glándula tiroidea, el tabique cono truncal del corazón, los odontoblastos, dermis de la cara y del cuello, así como sus ganglios espinales, ganglios preaórticos y de la cadena simpática, ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal, médula suprarrenal, células de Schwann, células gliales, incluso los mismos melanocitos, ¿no? Como diría este actor mexicano, ¿no? Que alguien me explique, ¿no? Cómo podría haber una relación desde un punto de vista funcional, ¿no? Entre los melanocitos y, por ejemplo, el tabique cono-troncal. Sin embargo, el tener esta idea, no nos hace perder cuando veamos algunas enfermedades genéticas que justamente afectan la cresta neural, y vamos a observar características clínicas a nivel de la dermis, a nivel del corazón, a nivel del sistema nervioso central. Porque a veces uno dice, pero desde un punto de vista embrionario, ¿qué tendría que ver el corazón? Un paciente que tenga una malformación cardíaca con, por ejemplo, una discapacidad intelectual, ¿no? Son diferentes capas embrionarias, ¿no? Pero muchas de ellas se explica por que va a afectar a la cresta neural. Incluso existe un grupo de enfermedades genéticas que se llaman las neurocristopatías. ¿Y por qué se llama así? Porque justo afecta a estas células de la cresta neural. Un ejemplo de estas neurocristopatías, es la neurofibromatosis. Entonces, eso es lo que le estaba explicando hace un momento, ¿no? En embriología y genética, mucha imagen, ¿no? Al igual que anatomía, ¿sí? Igual que anatomía. Veamos entonces que las células de la cresta neural, que están en la parte posterior, muchas de ellas migran hacia la región anterior, ¿no? Por ejemplo, para formar lo que es el corazón, estas estructuras que vamos a ver de acá a 2 semanas, me parece, sí, que son los arcos faringios, ¿no? Parte, como hablábamos, del cráneo y los huesos del cara. Bien, mesodermo. Estas van a atravesar la línea primitiva, las células mesodérmicas se van a desplazar lateralmente entre el ectodermo y el endodermo, formando una capa de células mesenquimatosas, ¿no? De lo que estábamos hablando, este concepto de mesenquimatosis. Entonces se forma el mesodermo paraxial o placa segmentaria, y ese tejido se organiza en somitómeros, aunque últimamente se ha demostrado de que esta conversión de estas estructuras de somitómeros a somitos no es tan cierto, ¿no? Pero todavía algunos textos en embriología aún lo consideran. Veamos entonces el epiblasto, como estas células epiblásticas, van a cambiar de conformación, ¿no? Para tener esta forma de células en botella, ¿no? Donde vemos acá entonces el pico, y esta sería la base de esa botella.
para luego convertirse en una célula mesenquimatosa, es decir, estar en el espacio, no ser parte del ectodermo. Para esto, por ejemplo, estas células que van a desprenderse del epiblasto van a perder la expresión de una molécula que se llama la E-caderina. Pierde la E-caderina, estas son moléculas entonces que van a producir que las células estén pegadas unas a otras, ¿no? Cuando ustedes seguro han visto o estarán recordando biología celular, no están recordando. Hay una serie de moléculas que van a permitir justamente que estén juntas unas a otras, ¿no? Dentro de esas moléculas, está la E-caderina. Entonces, específicamente en este periodo, pierde la E-caderina, no se expresa, entonces lo que va a permitir justamente es que se pueda desprender esta célula de este ectodermo y forme esta célula mesenquimatosa. Entonces, también esto vamos a ir hablando o vamos a ver qué órganos van a ir formando. De hecho, este es como una mirada de lo que vamos a ver en lo que queda del curso. Ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿cierto? Tenemos en la parte superior la cavidad amniótica. Esto sería el saco vitelino. Notocorda sería entonces mesodermo axial, ¿no? Axial, ¿por qué? Porque es el eje. Luego, paralelo al eje, vamos a tener el mesodermo paraxial, por eso se llama paraxial. Luego se tiene el mesodermo intermedio. Y por último, el mesodermo lateral, ¿no? Como vemos acá. Entonces, al final, este mesodermo, que digamos en un primer momento es un conjunto de células, luego se van a ir diferenciando en estas partes, ¿no? Repito, mesodermo axial, paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Dentro de este mesodermo lateral, tendríamos lo que es el mesodermo esplácnico y el mesodermo somático. Y en la parte inferior entonces vamos a ver el endodermo. Acá justamente, como hablamos, esta notocorda es una estructura inductora para que el ectodermo forme el tubo neural. Es decir, si no existiera notocorda, no se va a formar el tubo neural. ¿Y cómo demostraron eso? De hecho, experimentos que se realizaron en el año 1930, donde vieron que si movían la notocorda hacia uno u otro lado de la línea media, el tubo neural se formaba a uno u otro lado. Entonces veían ya que había una cierta relación entre estas dos estructuras, ¿no? Como vamos a ver cuando hagamos sistema nervioso central, cuáles son estas moléculas que justamente van a inducir a estas células que son competentes, ¿no? Para la formación del tubo neural. Pero ustedes dirán, ¿por qué solamente se va a formar este tubo neural en el ectodermo, ¿no? Porque si no, también se debería formar una estructura parecida a partir de ¿qué? Del endodermo, porque tiene una relación también de vecindad, ¿no? Pero solamente va a inducir entonces a las células ectodérmicas, que son las competentes para la formación de tubo. El mesodermo embrionario, también el mesodermo extraembrionario, como habíamos hablado, que va a ser parte de lo que es el annulus, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. El mesodermo lateral con las primeras vesículas celónicas, perdón. Luego el mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y los mesodermos laterales, ¿no? Que se subdivide en mesodermo somático y en mesodermo esplácnico. Ya se formó el tubo neural. Acá tenemos el mesodermo
axial, ¿no? Este mesodermo paraxial entonces va a formar lo que es el dermatomo y el miotomo, que van a formar estructuras relacionadas a la dermis y también a la parte muscular. Luego el mesodermo intermedio formará lo que es el mesonefros, el metanefros, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Y lo que es el mesodermo lateral formará las estructuras cardíacas, ¿no? Desde el corazón hasta la misma aorta. Dentro de las estructuras, digamos, que van a formar lo que va a formar el mesodermo son estos somitómeros, como les había comentado. Estos somitómeros están de color blanco y los somitos van a ser estas estructuras, digamos, rectangulares, ¿no? Pero hay algunas evidencias actualmente es que estos somitos se van a formar de manera directa, ¿no? No es que primero se formen los somitómeros y luego se formen los somites, pero digamos, la evidencia anterior era la siguiente, ¿no? Estos somitómeros craneales van a adquirir su configuración a lo largo del nódulo de Hensen, ¿no? o el nódulo, hasta que se formen 7 pares, y por debajo de este se va a formar los somitos, ¿sí? Que van a ser rectangulares. De tal forma que el mesodermo paraxial dará origen a las vértebras y las costillas a partir de lo que es el esclerotomo. Luego, a partir del miotomo, comentábamos de que van a formar los que son músculos paravertebrales, es decir, en la parte posterior, ¿no? Pared corporal y de las extremidades, y el dermatomo, dermis y músculos de la espalda. Acá vemos este mesodermo paraxial que se va a ir organizando para formar el dermatomo y en la parte más interna, digamos, pegado hacia el tubo neural, el esclerotomo. Nuevamente dermatomo, miotomo y esclerotomo, ¿no? Y cada uno de ellos formando diferentes órganos y sistemas. Otra vez, ¿no? Notocorda, el tubo neural, las crestas neurales, la pared ventral de lo que van a ser las somitas. Dermatomas, células musculares dorsomediales, ¿qué más? Células musculares para ventrolaterales. Los esclerotomos, como decíamos en la imagen incluso anterior, van a estar pegados más hacia el tubo. Y el mesodermo intermedio, que sería estas dos estructuras, ¿no? A cada lado del embrión, va a diferenciarse o va a formar lo que son las estructuras urogenitales, urogenitales. Y el mesodermo lateral se divide en dos capas. Habíamos hablado de la capa parietal, que se denomina como somática, y la visceral como esplácnica. En el medio, digamos, se va a observar el celoma intraembrionario, que dará origen a las cavidades corporales, es decir, a la cavidad pericárdica, a la pleura y al peritoneo. Y también en este mesodermo lateral va a formar lo que es la somatopleura y la splagmopleura, ¿no? La somatopleura entonces va a ser el revestimiento externo de las cavidades y también formará los esbozos de los miembros superiores e inferiores. Y la esplagmopleura es el revestimiento interno de las cavidades corporales, el miocardio, el mesenterio, la pared de los sistemas digestivos y respiratorios. Entonces vamos a ver estas estructuras. Y por último tendríamos el endodermo, que es esta estructura, digamos, de color amarillo. Las células del epiblasto entonces migran hacia el lipoblasto, reemplazando las cual formará el endodermo. Aunque igual ustedes van a de repente leer algún tipo de información que el endodermo también podría ser formado a partir del lipoblasto, ¿ya? O sea, van a ser células que van a permanecer en la zona del lipoblasto, no van a ser reemplazadas, sino van a formar parte de esta estructura. Y el endodermo entonces formará lo que es todo el tubo digestivo, ¿no? Como vamos a ver también en una clase,
sobre la formación del intestino. Tenemos adelantando el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Y gracias al proceso de plegamiento del embrión, entonces se van a formar las cavidades y se va a cerrar esta comunicación entre el saco vitelino, ¿no?, y el intestino primitivo. De hecho, entonces va a haber una comunicación inicial entre el saco vitelino y el intestino primitivo. Entonces, para que se forme, como les adelantaba, tiene que haber un plegamiento. El plegamiento porque, digamos, en un primer momento este embrión es en 2 capas, ¿no? Luego en 3 capas, pero digamos, hemos estado viendo de que todavía no se ve cómo la cavidad amniótica llega a rodear al embrión, cómo este saco vitelino va a desaparecer. Y esto ocurre justamente porque el embrión, de lo que es, se puede observar en una estructura en 2 dimensiones, luego este va a plegarse, ¿no? Va a plegarse lateralmente y luego va a plegarse también antero-posteriormente. Entonces este plegamiento o tubulación, ¿no?, va a permitir entonces que el embrión adopte una morfología tubular a partir de la forma plana o discoidal que tenía hasta la etapa de gastrulación. Y esto va a ocurrir al final de la 3ª semana hasta la 4ª semana aproximadamente. Entonces el plegamiento y tubulación es la 3ª y 4ª semana y ocurre en el plano coronal y en el plano transversal. Entonces, mejor para esto son las imágenes. Entonces vemos acá el plegamiento del embrión en el plano transversal. Arranca las 3 semanas, tenemos las 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Cavidad amniótica, saco vitelino. Si le damos un corte en la parte media, entonces vamos a ver que se va a plegar el embrión, ¿no? Pero, lógicamente primero se forma el tubo neural, ¿no? El mesodermo, como el mesodermo lateral, ¿no? Mesodermo intermedio, mesodermo paraxial, mesodermo axial, ¿no? Ya se formó entonces el tubo neural y vamos a observar este plegamiento, ¿no? Miren cómo se va a ir cerrando para separar lo que es el intestino primitivo del saco vitelino. Y de tal forma que vamos a tener este celoma intraembrional, ¿no? Luego en el plano transversal, nuevamente, hacia la parte craneal. Surco neural, tubo neural notocorda, ¿no? Parte de lo que es el mesodermo y este plegamiento, ¿no? En este momento, igual miren, está habiendo una comunicación entre el tubo digestivo y el saco vitelino. Luego desaparece porque luego se fusionan estas estructuras. Y en el plano sagital, antero-posterior, ¿no? Vamos a ver ese plegamiento. Cavidad amniótica, saco vitelino, adaptoides, la placa neural, y cómo se va a ir plegando en ese sentido, ¿no? Y cómo el corazón, que al inicio está en la parte más anterior, luego por este plegamiento va a posicionarse a nivel del tórax, ¿no? Y nuevamente acá esta comunicación entre el intestino primitivo y el saco vitelino, que luego va a desaparecer. Cuando veamos un embrión ya desde la parte externa,
algunas estructuras que probablemente van a no observarse ya en el adulto, ¿no? O en el niño, como por ejemplo estos somitos, ¿no? Estos somitos van a desaparecer, ¿sí? Estos somitos van a permitir una diferenciación rostro-caudal, ¿no? Ordenada, y gracias a que justamente a la expresión que habíamos hablado la semana pasada, a la expresión de estos genes OX, ¿no? Teníamos los genes OX A, B, C, D. Entonces, según la expresión de estos genes, justamente va a ir diferenciándose cada uno de estos segmentos. Luego tenemos entonces lo que va a ser la cabeza o el cráneo del individuo, la vesícula óptica. Tenemos estos arcos faringios, ¿no? Los arcos faringios va a formar parte de lo que es la mandíbula, ¿no? Y la mandíbula superior e inferior, y parte de estructuras del cuello, principalmente la parte anterior. Acá igual los arcos faringios. Tenemos acá la prominencia cardíaca. En un inicio el corazón se ve grande. De hecho, ustedes cuando veamos en el laboratorio, cuando se haga cortes a nivel del tórax, el corazón va a tomar gran parte de lo que es el tórax. Ok, microfotografías, ¿no? Los somitos, los arcos faringios, el corazón, el cráneo con fases. El embrión de 26 días, más o menos 3 milímetros, de 30 días 4 milímetros, ¿no? Agarren su regla, ¿no? Vamos a ver el tamaño que tienen. Entonces, a la cuarta semana se ven estos somitos o somitas y los arcos faringios. A la quinta semana los esbozos de las extremidades superiores e inferiores, y a la sexta semana lo que serían los rayos digitales. Y un concepto que algunos libros, incluso algunas publicaciones van a ir considerando, ¿no? Que son los estadios Carnegie. Estos estadios Carnegie están basados en el desarrollo del embrión según sus características morfológicas externas e internas. Es decir, van a clasificarlos en estados de Carnegie 0, 1, 2, 3, 4, etc. Eso no vamos a pedir que lo aprendan. Entonces son 23 estadios, pero estos están determinados según su forma externa e interna, no por los días de desarrollo. Sin embargo, incluso algunas publicaciones, y también ustedes en los textos, y también a veces nosotros en las diapositivas, vamos a ir mencionando, ¿no? Ocurrió esto a los 16 días, 18 días, 25 días. Sin embargo, esta forma de ver al embrión es mucho más exacta, porque estos tiempos no son similares entre un embrión y otro, ¿no? Van a ser cambiantes. O sea, podría ser un embrión de 16 días y tener una morfología aparentemente, según el texto, de 17, digamos, ¿no? Entonces, por eso que mejor es clasificarlos según estas características morfológicas externas e internas. Y entonces el número de estadios de Carnegie del embrión humano son de 23, y va a incluir las primeras 8 semanas de gestación después de la ovulación, ¿no? O sea, desde la fecundación hasta la 8ª semana va a haber estos 23 estadios de Carnegie. Y también es desde un punto de vista de comparación con los embriones. De hecho, mucha de la información que tenemos hasta el día de hoy, principalmente de conocer estos aspectos moleculares, como habíamos hablado algo el día de hoy, por ejemplo, la expresión de este gen nodal en el nódulo, está basado en estudios en otros mamíferos u otras especies, ¿no? Pues, por lo tanto, es importante que se conozca estos estadios de Carnegie, incluso para poder hacer esta comparación del desarrollo embrionario. Es lógico entonces pensar de que el desarrollo embrionario del ratón es mucho más corto, ¿no?, que del ser humano, de tal forma que la manera de comparar y poder hacer una extrapolación de los datos es justamente conociendo estos estadios de Carnegie, que en todas las especies son de 23. Y veamos acá un
video donde justamente acá nos muestra el estadio Carnegie 1, ¿no? Y rápidamente, no, ahí está, estadio Carnegie 2, 3 y el tamaño, ¿no? Y los días, y acá ustedes miren lo importante de esto, ¿no? Los días son variables, no son fijos, ¿no? Por ejemplo, el 21 entre 53 y 54 días aproximadamente. Y entonces se califica Estadio Carnegie 21 por las estructuras externas que estamos observando en este individuo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si ya se están formando los dedos y los ortejos en los pies, ¿no? Como si, por ejemplo, en este estadio todavía los intestinos están en la parte externa, ¿no? Ahí vamos a ver esto, por ejemplo, más adelante. Hay una hernia fisiológica, los intestinos en un primer momento están fuera de la cavidad abdominal y luego van a regresar hacia el abdomen. Incluso, por ejemplo, características en la posición, ¿no? Por ejemplo, acá del pabellón, o lo que va a ser el futuro pabellón auricular, ¿no? Estarían por debajo de los ojos, ¿no? Estarían en la parte casi inferior. A veces, incluso se pueden ver alteraciones de este tipo, ¿no? Donde el desarrollo del oído no se completa y se queda, digamos, en la parte inferior, y vamos a ver una enfermedad que se llama otocefalia, ¿no? Y las dos orejitas, digamos, en la parte casi inferior, con una mandíbula bien grande, y esos son cuadros muy severos. Entonces, en resumen, tendríamos que el ectodermo va a derivar órganos y estructuras que tienen contacto con el mundo exterior, ¿no? El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de las orejas, nariz, ojos, piel y sus anexos, hipófisis, ya hemos visto que es la hipófisis, glándulas mamarias, sudoríparas y el esmalte de los dientes. El mesodermo va a dar origen al tejido muscular, cartílago, la mayoría de los huesos, porque ya hemos dicho cuál es la excepción, cuáles son los huesos que no van a ser formados por el mesodermo, dermis, sistema vascular, también habíamos hablado sobre eso, sistema urogenital, vaso, corteza de la glándula suprarrenal. Y el endodermo, el revestimiento epitelial del tubo gástrico, el aparato respiratorio, parte de la vejiga, cavidad timpánica y conducto auditivo, así como el parénquima de la glándula tiroidea, paratiroidea, hígado y el páncreas. Bien, preguntas.